Y bueno, esperemos conversar sobre toda esta situación, contarle a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, lo serio y la situación que se ha presentado en la ciudad con respecto al sentido del fallo condenatorio de unos constructores de la ciudad de Cartagena, lo que significa un hito de gran importancia para las víctimas de este caso. Así es, Boris. Bueno, estamos hablando de que en este momento solo han sido dos hermanos los que han sido capturados y hay otros que están siendo investigados también por los mismos delitos. Por favor, explíquenos exactamente cómo va este proceso, de qué se trata esta captura, por qué delitos los están procesando y cómo se sienten las víctimas pues al respecto de toda esta noticia que, bueno, ha sido una lucha de año tras año desde que ocurrió el desplome que ya mencionaba anteriormente, que fue allí donde empezaron a destaparse como todas, como decimos coloquialmente, esas ollas podridas de la familia Quirós. Bueno, principalmente debemos saber que en la familia Quirós existen varios constructores, entre los cuales se encargaron de construir varios edificios en la ciudad de Cartagena. Del fallo condenatorio, del sentido del fallo condenatorio que ya conocemos, que se dictó el pasado viernes 1 de marzo, es en contra de los señores Jonathan Rivera Quirós y el señor Luis Fernando Rivera Quirós, constructores de los edificios Innova y Villa Victoria 3 de la ciudad de Cartagena. Existen otros procesos que están en juicio, como por ejemplo el día de mañana tenemos audiencia de sentido del fallo en contra de los señores Wilfran Quirós Ruiz, Eusebio Quirós Ruiz, Emis Quirós Ruiz, Reinaldo Camargo y la señora María de las Nieves Quirós Ruiz. Son muchos edificios que tienen esto, pues como podemos ver, son varios los constructores. Y también está otro proceso en el mismo juzgado que emitió sentido del fallo condenatorio el pasado viernes, lo cual es importante para el fallo que se espera, en contra de los señores Luis Rodríguez y Delis del Carmen Quirós Ruiz. De estos capturados de hoy, para aclararle a las personas que nos están viendo, ellos no tienen relación con con la construcción del edificio que se desplomó en 2017, ¿cierto? ¿No son estos los mismos? No son los mismos. Esto, como comenté, el edificio de las del ESO es uno y el edificio por los cuales se condenaron, se emitió sentido del fallo condenatorio, es el edificio Innova y Villa Victoria 3. Bien, ¿estos edificios están en qué barrios y cuántas personas se vieron afectadas por las irregularidades de estas dos edificaciones? El edificio Innova se encuentra en el barrio Alto Bosque y el edificio Villa Victoria se encuentra en el barrio del Socorro de la ciudad de Cartagena. Estamos hablando alrededor de más de 50 familias damnificadas por estas construcciones ilegales. Bueno, y ¿cómo dentro de ese fallo condenatorio a esas dos personas, cómo entran allí las víctimas? ¿O hay alguna decisión en este fallo en relación a favorecer a las víctimas, en este caso de esos dos edificios, esos constructores? Bueno, sabemos que se logró probar que tuvieron mayor incidencia, gran incidencia en la falsificación de escrituras públicas de registro de propiedad horizontal para posterior registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos, con los que posteriormente procedieron a estafar a las víctimas para que accedieran a la compra de estas viviendas. Exactamente, bueno, cuando se menciona la palabra estafar, quiero que nos explique exactamente cómo fue esa estafa, porque, bueno, sabemos que muchas personas alcanzaron a vivir en esas viviendas, otras ni siquiera alcanzaron a ocupar sus apartamentos cuando empezó todo este proceso en contra de esta familia Quirós. ¿Cuál fue ese gancho o cómo fue la estrategia que utilizaron estas personas para utilizar a las personas que de buena fe compraron en sus propiedades? Bueno, primero saber que uno como comprador, digamos,
y es lo que también estuvo dentro del debate, es que al comprador no se le puede exigir que averigüe precisamente hasta el fondo del asunto del bien que está adquiriendo, que pretende adquirir. ¿Sí? Él confía, el comprador siempre confía en lo que se le está vendiendo y averigua hasta donde le es posible. Averiguar si los folios están abiertos, si están en debida forma y listo. No se averigua como tal si la construcción se realizó con los materiales adecuados, por ejemplo, se realizó con las normas urbanísticas que indica el POT para realizarlo. No es deber de las víctimas realizarlo. ¿Qué ocurre? Que las personas que ya fueron condenadas, con las que se les emitió el fallo condenatorio, estas 2 personas, por ejemplo, le dan una apariencia de legalidad a los apartamentos que ofrecen. Sí, le manifiestan a las víctimas que son unos apartamentos que se encuentran en debida legalidad y que para que puedan ser comprados no tienen ningún problema. Luego, posteriormente a la caída del edificio de Blas de Lezo, fue cuando se hicieron las averiguaciones de todos los edificios en los que los constructores fueran miembros de la familia Quirós, y fue como pudieron darse cuenta que muchas de ellas estaban construidas de manera ilegal, tanto por documentos falsos como por la construcción en sí, por estructuras no indebidamente utilizadas. Bien, abogado, ¿y ahora cuál es el procedimiento para que se les restablezcan los derechos a los compradores luego de esta condena de estos 2 personajes? Bueno, lo que esperamos es que posterior a la sentencia como tal, que se dictará el próximo 3 de abril, a inicios de este mes de abril, próximo mes, las víctimas, nosotros como representantes, procederemos a una solicitud que se llama abrir un incidente de reparación integral de víctimas, ¿sí? Con el que, bueno, efectivamente con la sentencia se busca, digamos, como representantes de las víctimas, buscamos no solo la verdad, sino también, no solo la reparación, sino también la verdad, la justicia y garantías de no repetición. Pero más precisamente, para resarcir estos perjuicios que fueron causados, se procederá con un incidente de reparación integral de víctimas. Boris, en el proceso del restablecimiento de los derechos de las víctimas, que es a quienes usted representa, ¿de qué manera de pronto se vio inmerso el distrito de Cartagena en ese momento en el que empezaron a salir todos estos procesos y se empezó a destapar toda la problemática que venía detrás de las estafas que estaban haciendo los de la familia Quirós? Porque bien usted menciona que eso lleva un procedimiento legal y que tiene unos permisos y unas licencias que en parte tienen que ver con responsabilidad del distrito. Entonces, en ese momento y en el proceso que usted lleva, ¿cómo va el distrito de Cartagena allí? De las personas que en ese momento eran los responsables y eran, digamos que, las figuras públicas de ese entonces. Bueno, si bien el distrito de Cartagena está reconocido dentro de todos estos procesos que ya he mencionado, está reconocido como víctima, nosotros, los representantes de las víctimas reales, las que sufrieron las damnificaciones, los compradores de estos apartamentos, no solamente siguen el proceso penal, ¿sí? En el proceso penal se va en contra de quienes cometieron los delitos en sí, en este caso los constructores. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, paralelo a estos procesos, tenemos unos procesos que se llaman acciones de reparación directa que ya se llevan en los juzgados administrativos dentro de la jurisdicción contenciosa para perseguir los perjuicios que causaron la negligencia y la falta de control y seguimiento de estas construcciones del distrito. Asimismo, para que también sea sabido, estas acciones de reparación directa se siguen contra la Superintendencia de Notariado y Registro, las cuales consideramos que también tienen incidencia en todos estos procesos con estas fallas que hubieron. Abogado, ¿la reparación tiene que ver con devolución de dineros? Sí, efectivamente, con perjuicios causados tanto de manera material, es decir,
daño emergente que llamamos en lo jurídico, que es la venta, el gasto que realizó el comprador, como daños morales que causó en algunas de las familias. Pues recordemos, como ya dijimos, muchas de ellas tuvieron que abandonar incluso sus sueños. Muchos nos manifestaron en audiencia de juicio oral que era su sueño, pues, tener una vivienda propia y vivir dentro de estos apartamentos. Y quedaron de repente de un día a otro sin nada. Correcto. Y las personas que aún hoy tienen la deuda hipotecaria, ¿cómo va ese lado? Bueno, también dentro de estos procesos penales, los bancos, todos los bancos que otorgaron los préstamos, también se encuentran reconocidos como víctimas. Pero efectivamente, digamos, ellos quizás tuvieron un poco de incidencia al no realizar los estudios debidos para prestar estos dineros a los compradores. Sin embargo, los bancos, se refiere a los bancos. Se refiere a los bancos. Sí, a los bancos. A los bancos. Sin embargo, con ellos la idea es llegar a un acuerdo dependiendo de cómo resulten todos estos procesos de resarcimiento, tanto el incidente de reparación como en la reparación directa. Sí. Y en el eventual caso de que estos personajes no tengan la plata para devolverle o para resarcir a los compradores, ¿qué pasa allí? Lastimosamente, digamos, es una situación que se va a presentar en todos los procesos que se vengan de sentido condenatorio en contra de los constructores Quirós. La idea es buscar lo que ellos tengan, los bienes que sean de su propiedad, para perseguir ese resarcimiento con esos bienes. De no encontrarlo, pues buscaremos la manera, trabajaremos para ello, para que las víctimas no queden en ese daño, en esos perjuicios. Y como ya lo manifesté, la idea es perseguir también contra el distrito, lo cual ayudará a ese resarcimiento de esos perjuicios de las víctimas por parte del distrito. Tenemos antecedentes en los que el distrito debe pagar por estos daños en ocasiones como esta.